Imagina un trabajo en el que cada día debes ver y no en una película, sino en videos reales. Esta es la realidad de los moderadores de contenido de Meta, las personas invisibles que limpian Facebook e Instagram del contenido más atroz de la humanidad. Mantienen nuestros feeds limpios, pero a un costo personal devastador. Un ex moderador recordó pasar 8 horas al día viendo todas las peores cosas que la gente publica en línea para que tú no tengas que verlas. Veía que a diario. Incluso entre el 5 y 10% de su cola diaria eran imágenes y videos traumatizantes, lo que lo dejó con pesadillas y trastorno de estrés postraumático persistente. Otro ex moderador que trabajó en el contratista de Meta, Accenture, confesó en una entrevista: "Llevaré esto conmigo el resto de mi vida". Después de presenciar horrores sin tregua e incluso descubrir que un se había infiltrado en su equipo de moderación. Estas no son anécdotas aisladas, son vislumbres de una tragedia humana sistemática que se despliega tras las pantallas de Meta. En este video investigamos el trauma oculto detrás de la moderación de contenido de Meta, el costo psicológico de quienes deben sumergirse en lo peor del internet y los fracasos éticos del sistema desde 2019 hasta mediados de 2025. Escucharás relatos de primera mano de ex moderadores como los que aparecen en la serie de Informer de Vice. Verás pruebas de demandas judiciales y denuncias y descubrirás cómo respondieron Meta y sus contratistas, o cómo más bien no lo hicieron. También analizaremos si algo realmente ha cambiado al 17 de junio de 2025 y terminaremos con lo que realísticamente podemos hacer para apoyar a estos trabajadores y exigir un cambio. Comencemos con las voces de quienes están en la primera línea. En una rara entrevista anónima con Vice, un ex moderador de Facebook describió su primer encuentro con contenido gráfico. Él dijo: "Recuerdo el primero. Fue como un momento de wow. Era un video de un hombre transmitiendo en vivo su propio asesinato. El moderador quedó tan impactado que se congeló. Me paré inconscientemente y grité. Todo se volvió blanco", dijo. Un colega tuvo que intervenir para eliminar el video. Luego, tomó toallas húmedas y limpió el escritorio y el teclado donde se habían visto las imágenes. Más tarde, comprendieron lo simbólico de este acto. Él dijo: "Realmente sentimos que lo que vemos nos toca". La contaminación psicológica es real. Otro moderador que trabaja en contenido de WhatsApp en una sede de Accenture, el contratista de Meta, contó cómo los sistemas fallaron y permitieron que un depredador se infiltrara en su equipo. En un grupo encargado de detectar abuso infantil, uno de sus propios compañeros resultó ser un que compartía material ilícito. Él y su equipo quedaron horrorizados y traicionados por el protocolo de la empresa que supuestamente debía proteger a los niños. "Secretos desde dentro del gigante de mensajería instantánea, WhatsApp", le dijo un reportero encubierto detallando "fallos repetidos para proteger a los niños y detener a los abusadores". La experiencia lo marcó profundamente. En sus propias palabras: "Llevaré esto conmigo el resto de mi vida". Estas historias personales se repiten una y otra vez. Los moderadores describen haber revisado hasta 700 publicaciones horribles por turno. Contenido tan extremo que algunos de sus compañeros se desmayaban, vomitaban o huían del escritorio al verlo. Casi todos con quienes hablé podían describir vívidamente al menos una cosa que vieron que aún los tormenta, reportó la periodista Casey Newton tras entrevistar a docenas de moderadores de contenido de Facebook en Estados Unidos. Y no es de sorprenderse, la exposición a este tipo de trama puede provocar TPT en cuestión de semanas. Un ex moderador decía que se despertaba solo horas después de su turno reviviendo una imagen espantosa en su mente y dudando si había tomado la decisión correcta al eliminarla. La desesperación y oscuridad absorbidas durante el trabajo comenzaron a infiltrarse en sus sueños. Lo que lo empeora es el aislamiento y el secreto. Los moderadores firman contratos estrictos, acuerdos de confidencialidad que les prohíben hablar de su trabajo. El hombre entrevistado por Vice recordó que ni siquiera podía contarles a sus amigos o familia a qué se dedicaba. Los contratistas de Meta afirmaban que era por seguridad, pero en la práctica eso atrapaba a los trabajadores en silencio, incapaces de buscar apoyo en sus redes personales. Entre comillas, "Nos dicen una y otra vez, sigan adelante chicos, ustedes son los que evitan
teman que Facebook se convierte en un basurero en llamas, dijo un moderador, pero no podía contarle a nadie sobre el infierno personal que vivía por esa misión. Esta cultura de silencio se extendía también al lugar de trabajo. Los moderadores se sentían estigmatizados por tener dificultades emocionales. Existían consejeros en el sitio, pero varios trabajadores dijeron que eran pasivos. Esperaban que los moderadores buscaran ayuda y estaban abrumados ellos mismos. Muchos sintieron que tenían que simplemente aguantarse, aunque su salud mental se viniera abajo. La dirección de Meta ha sido en ocasiones desdeñosa ante el sufrimiento de los moderadores. En una reunión filtrada, cuando un empleado planteó la preocupación sobre el TPT entre moderadores, Mark Zuckerberg supuestamente dijo que era, entre comillas, un poco dramático. Peor aún, los moderadores afirman que Facebook niega que alguien pueda desarrollar TPT por este trabajo, en total contradicción con lo que reportan los trabajadores y expertos médicos. Esa actitud dejó a muchos sintiéndose invisibles y desechables, lo que agravó aún más su trauma. El trauma que sufren los moderadores de contenido no se debe a unos pocos individuos débiles, ni a un contratista problemático. Es un problema sistemático que abarca continentes. En 2019, los periodistas comenzaron a exponer las terribles condiciones laborales en los centros de moderación de Facebook en Estados Unidos. Por ejemplo, un reportaje fundamental de The Verge ese año mostraba el piso del trauma, en donde se describía una instalación en Phoenix, Arizona, donde los moderadores contratados por el contratista Cognizant ganaban tan solo $28,000 al año. Y no solo eso, enfrentaban metas de rendimiento imposibles y salían del trabajo con ansiedad severa e imágenes que los perseguían en sus sueños en pocas semanas. Algunos lidiaban de forma poco saludable, consumo de sustancias, humor negro e incluso relaciones sexuales en la oficina. Cualquier cosa para insensibilizarse al horror del contenido que revisaban. El artículo revelaba un ambiente de alta presión y bajo apoyo. Si un moderador tomaba la decisión equivocada demasiadas veces sobre una publicación, podía ser despedido, aunque las reglas sobre qué eliminar cambiaban constantemente y eran incomprensiblemente complejas. Era una situación sin salida. Si moderabas poco, la plataforma se volvía peligrosa. Si moderabas demasiado, te acusaban de censura. Y en el medio quedaban seres humanos con cero margen de error y cero reconocimiento del impacto psicológico. Esa investigación de 2019 fue una llamada de atención. Llevó a Facebook a anunciar mejoras e incluso motivó a Cognizant, su contratista, a salir completamente del negocio de la moderación. Al año siguiente, en 2020, Facebook, ahora conocido como Meta, tomó una medida sin precedentes. Pagó $52 millones para resolver una demanda colectiva presentada por 11.250 moderadores estadounidenses que habían desarrollado problemas de salud mental debido al trabajo. Los expedientes judiciales eran estremecedores. Moderadores como Selena Scola, que desarrollaron TPT debilitante después de meses revisando violencia gráfica y abuso. Como parte del acuerdo, Facebook no solo compensó a los trabajadores, sino que por primera vez reconoció formalmente el problema. La empresa se comprometió a ofrecer sesiones semanales de terapia individual, atención de crisis 24/7 y herramientas tecnológicas como desenfoque o escala de grises por defecto para los videos violentos. Estas medidas buscaban reducir el impacto del contenido nocivo. Un abogado de los demandantes lo llamó, entre comillas, un programa sin precedentes para ayudar a personas que realizan un trabajo inimaginable hace unos años. El daño sufrido es real y severo. Meta, en su comunicado, incluso agradeció a quienes hacían este trabajo vital y prometió apoyo. Sin embargo, esas soluciones se implementaron sobre todo en Estados Unidos. Mientras que Facebook pagaba ese acuerdo, también tercerizaba más moderación en el extranjero, frecuentemente en regiones con salarios bajos y menor visibilidad. El motivo era claro: la subcontratación es más barata. Para 2021, el 90% del contenido se eliminaba mediante algoritmos de IA, pero el 10% restante, lo más perturbador, aún recaía en manos humanas. Es decir, miles de contratistas en oficinas remotas veían lo peor de lo peor, por una fracción del salario y beneficios que recibían sus pares en Estados Unidos. Ahí es donde los fallos éticos de Meta alcanzaron un nuevo nivel. Nada lo ejemplifica mejor que Nairobi, Kenia, que entre 2019 y 2023 fue centro de moderación de contenido para África subsahariana. Meta contrató a Sama, empresa californiana con filial en Kenia, para esta operación. Todo se mantuvo en secreto hasta que en 2022 un ex empleado, Daniel Mutang, presentó una demanda gigantesca. Mutang acusó a Meta y Sama
fama de operar un taller de explotación moderadora. Engañaban a los trabajadores sobre el cargo, los exponían a contenido traumático sin apoyo adecuado y les pagaban hasta 1.50 por hora. No solo eso, sino que los despedían cuando intentaban sindicalizarse o denunciar. Su valentía, y digo valentía porque fue despedido tras intentar organizar a sus compañeros, inspiró a muchos otros a hablar. Pronto, los tribunales kenianos escuchaban a decenas de ex-moderadores. Una evaluación médica realizada a casi 150 ex-moderadores de Facebook en el Hospital Nacional Kenyatta reveló que el 100% tenía síntomas severos de TPT, ansiedad o depresión. Como señaló un activista, entre comillas, en cualquier otra industria, si descubriéramos que el 100% de los trabajadores tienen enfermedades causadas por trabajo, los responsables serían obligados a renunciar y enfrentar consecuencias legales inmediatamente. Pero para Meta, hasta hace poco, esto era negocio como siempre. Los documentos judiciales describen un lugar de trabajo de pesadilla. Turnos de 8 a 10 horas en oficinas frías y abiertas, con vigilancia constante, expuestos a necrofilia, bestialismo, asesinatos, suicidios y a menudo con videos con luces parpadeantes que aparecían sin advertencia. Algunos se desmayaban o gritaban al ver cierto contenido. Otros recurrían a drogas o alcohol para resistir. Al menos 40 moderadores utilizaban sustancias. Sus relaciones personales colapsaban. Muchos dijeron que ya no podían sentir nada, ni por sus propios seres queridos. Los moderadores que quitaban contenido de grupos extremistas como ese o este temían ser identificados y atacados, hasta el punto de evitar volver a casa. En 2023, el tribunal keniano emitió un fallo memorable. Ordenó a Meta a proporcionar atención psicológica inmediata a los moderadores y bloqueó un despido masivo del equipo de Nairobi. También insinuó que Meta es el verdadero empleador, ya que el trabajo de los moderadores está directamente vinculado a su negocio. Eso significa que Meta podría ser legalmente responsable por las condiciones laborales. Este fallo marca un antes y un después. Se acabaron los días de esconderse tras contratistas para explotar a tus trabajadores de seguridad, dijo Cody Crider de Foxglove. Meta respondió a la defensiva. Alegó que, entre comillas, exige a sus socios condiciones líderes en la industria. Señaló tratamientos de resiliencia y bonos salariales como prueba de su supuesto compromiso. Pero los moderadores desde California hasta Kenia cuentan una historia rotundamente diferente. Después del escándalo de Kenia, Meta rompió su contrato con Sama en 2023, pero en vez de reformar, simplemente trasladó sus operaciones a Accra, Ghana, con un nuevo contratista, Teleperformance, donde las condiciones son peores en casi todos los aspectos. Los moderadores en Accra trabajan en una oficina sin señalización, bajo métricas opacas, viven en dormitorios compartidos, no pueden contar a nadie en qué trabajan y sufren los mismos colapsos mentales. Uno intentó suicidarse en 2024 tras ver un video de un hombre siendo despellejado vivo y otro de una mujer decapitada. Fue despedido de inmediato y enviado de vuelta a su país, el cual en ese momento estaba en guerra. Después de lo que vimos en Kenia, pensé que no podía ponerse peor. Estaba equivocada, dijo Martha Dark de Foxglove. Estas son las peores condiciones que he visto en 6 años trabajando con moderadores de contenido. Con esta evidencia, la gran pregunta es, ¿ha hecho Meta algo realmente significativo para enfrentar estos problemas o solo ha aplicado curitas de relaciones públicas? El historial es, en el mejor de los casos, mixto. Por un lado, Meta sí implementó ciertos cambios tras el acuerdo de 2020 y la presión pública. Las herramientas de filtrado de contenido, como desenfocar imágenes gráficas o silenciar el audio por defecto, se extendieron a la mayoría de los moderadores. Muchos moderadores ahora reciben sesiones gratuitas de consejería y entrenamientos en resiliencia, sobre todo en América del Norte y Europa. En comunicaciones internas, los altos mandos de Meta al menos han reconocido la importancia del trabajo de moderación. También se ha hablado de mejorar la inteligencia artificial para que asuma los casos más extremos, evitando así la exposición humana. Sin embargo, la IA aún falla en el contexto y la sutileza de algunos videos, lo que significa que los humanos siguen siendo la última línea de defensa ante lo más horroroso. Además, Meta ha mostrado un nuevo enfoque, al menos públicamente. Este enfoque dice reducir ciertos tipos de moderación. En enero de 2025, el CEO, Mark Zuckerberg, anunció un giro. Meta simplificará sus normas de contenido y, entre comillas, reducirá sus equipos de moderación para promover, entre comillas, la libertad de expresión. En las propias palabras de Mark Zuckerberg, es hora de volver a nuestras raíces con la libre
expresión, lo que significa que atraparemos menos cosas malas. Este movimiento, probablemente influido por presiones políticas y la nueva administración en Estados Unidos, tuvo consecuencias directas. Meta empezó a eliminar o reubicar a cientos de moderadores. Por ejemplo, a inicio de 2023 despidió repentinamente a 200 moderadores de Accenture en California durante una revisión de contratos. Algunos vieron esto como una forma de reducir costos bajo el disfraz de un cambio de política. La ironía es fuerte. Menos moderación podría significar menos exposición para los moderadores, lo cual en teoría es positivo, pero también más contenido horroroso sin filtrar, lo cual es negativo para los usuarios, creando quizás una nueva crisis en el futuro. Mientras tanto, las demandas judiciales y el escrutinio legal siguen forzando mejoras. Los casos en Kenia aún están en proceso a mediados de 2025, pero ya han obligado a Meta a ofrecer mejor apoyo al salir del trabajo y atención psicológica por orden judicial. En California hay un nuevo interés legislativo por el bienestar de los moderadores dentro de reformas laborales tecnológicas más amplias. Aunque aún no existen leyes específicas que protejan a estos trabajadores, se discuten si el trauma psicológico por contenido en línea debería incluirse como lesión laboral. En Europa, la nueva Ley de Servicios Digitales, también conocida como DSA, aborda indirectamente el bienestar de los moderadores al exigir que las plataformas grandes evalúen y mitiguen riesgos sistémicos, lo cual podría incluir el daño a quienes revisan contenido tóxico. En pocas palabras, la presión externa está aumentando para que Meta deje de tratar a sus moderadores como mano de obra barata e invisible y comience a verlos como seres humanos que hacen un trabajo esencial, aunque terrible. ¿Y qué pasa con el contenido mismo? El fracaso ético más profundo. Desafortunadamente, sigue siendo un problema grave. Ejemplo claro. En diciembre de 2023, la fiscal general de Nuevo México demandó a Meta, alegando que Facebook e Instagram se habían convertido en, entre comillas, lugares clave para que depredadores intercambien y acosen menores. La investigación halló que los sistemas de moderación y seguridad de Meta eran tan ineficaces que cuentas señuelo de menores recibían una avalancha de contenido sexual y acoso. La demanda afirmaba directamente que los ejecutivos de Meta sabían del peligro, pero seguían priorizando el engagement y los ingresos publicitarios sobre la seguridad de los niños. Lo más impactante es que ciertas imágenes eran 10 veces más comunes en Facebook e Instagram que en sitios pornográficos regulados. Este es un fracaso ético grotesco. A pesar de los miles de moderadores y las promesas de mejora, las plataformas aún albergan y hasta recomiendan contenido atroz algorítmicamente. No es culpa de los moderadores. Muchos gritan pidiendo ayuda, pero sí muestra las limitaciones del modelo actual. Si los moderadores están tan mal entrenados, mal apoyados o son superados por la avalancha de publicaciones nocivas, el resultado no es solo su trauma, sino también el daño real para los usuarios, incluyendo niños siendo expuestos. La demanda de Nuevo México es un recordatorio poderoso. La moderación de contenido no se trata solo de imagen o relaciones públicas, sino de prevenir suicidios en vivo, frenar odio que incita a violencia y detener redes y mucho más. No apoyar a los moderadores es no proteger al público. Está claro que el trauma detrás de la moderación en Meta es tanto un problema laboral como un problema de derechos humanos. Durante demasiado tiempo, estos moderadores han sido invisibles, ocultos tras cláusulas de confidencialidad y frases corporativas vacías. Pero ahora, sus voces están siendo escuchadas mediante demandas, investigaciones periodísticas y valientes denunciantes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como espectadores, usuarios y seres humanos, para apoyar un cambio real? Primero, reconocer su trabajo y difundir esta realidad. Saber que cada vez que ves tu feed libre de cosas horribles, alguien tuvo que filtrar lo peor. Es importante. Los moderadores a menudo se sienten solos y poco valorados. Hablar del tema, compartir videos como este y reconocer su aporte rompe ese muro de silencio. Como dijo uno de los moderadores kenianos: he visto cosas que jamás desearía que vieras. No les demos la espalda. Segundo, apoyar a las organizaciones que luchan por sus derechos. Grupos como Foxglove, una ONG que apoya a los moderadores en Nairobi y Accra, y The Signals Network, que ayuda a denunciantes, luchan activamente por mejorar sus condiciones. No solo eso, sino que brindan asesoría legal, amplifican sus historias y promueven reformas. Considera seguirlas, firmar sus peticiones o donar si puede. Suelen compartir acciones concretas en redes, boletines y otros más, como escribir a legisladores o firmar cartas abiertas a Meta. Tercero, exigir transparencia y subcontratación ética. Si eres accionista, empleado
empleado o simplemente usuario, pregúntate, ¿quién modera el contenido de tu plataforma y bajo qué condiciones? Presionar a Meta para que publique informes sobre el bienestar de los moderadores, incluya lesiones psicológicas en reportes ESG o permita auditorías independientes arrojaría luz en lugar de esconder los problemas. Cuarto, apoyar leyes que los protegen. Muchos países aún no han adaptado una legislación laboral a este tipo de trabajo del siglo XXI. Moderadores rara vez reciben la cobertura de salud mental o compensación que sí tendría, por ejemplo, un bombero o un paramédico. Esto debe cambiar. En Estados Unidos podrías apoyar regulaciones de OSHA específicas para moderación de contenido, límites de horas expuestas a contenido extremo, evaluaciones psicológicas regulares o ratios mínimos de consejeros. En Europa, la implementación del DSA podría auditar el daño a moderadores. Y quinto, uno más personal. Sé consciente de lo que publicas y compartes. No se trata de culpar al usuario por los horrores que otros cometen, pero sí es útil recordar que cada vez que reportas algo, un ser humano probablemente tendrá que verlo. Por eso, evita difundir videos violentos o gráficos, incluso con indignación, ya que solo aumentas el número de personas que tendrán que revivir ese trauma. Si reportas algo grave, añade contexto si la plataforma te lo permite. Puede ayudar a que el moderador decida más rápido y vea menos tiempo algo realmente horrible. Yo lo llamo practicar un poco de empatía digital. Piensa en la persona al otro lado de la pantalla. El sistema de moderación de Meta ha dependido durante mucho tiempo de mantener este trauma oculto, pero ahora que más voces hablan, el mundo finalmente conoce la verdad. Nuestra seguridad virtual se construye sobre el sufrimiento humano real. Es hora de exigir una mejor manera, una en la que quienes protegen el mundo digital no sean sacrificados como daño colateral. La próxima vez que deslices tu feed libre de horrores, recuerda a las personas que lo hicieron posible y trabajemos para que su mundo también sea un poco más seguro.